Esta bonita historia comienza con un pequeño león que está jugando con su padre. Ellos vivían en la sabana muy contentos, pero un día vino el hombre con sus jaulas, encerró al leoncito y lo llevó a la ciudad. El padre corre, corre que te corre y en un descuido la caja se cae al agua. Padre e hijo quedan separados para siempre. Una historia durísima. Ese leoncito creció y se transformó en Alex, el león más canchero del zoológico de Nueva York. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, la trilogía de Madagascar. Alex el león vive muy feliz en el zoológico con la cebra, la hipopótamo y la jirafa, y en vez de morderles el cuello, esperar a que mueran desangrados y morfárselos, él los considera amigos y los trata bien. También hay que destacar a los monos y a los pingüinos. La cosa es que ellos viven ahí y hacen pantomima para los nenes. Incluso el león y la cebra tienen un dúo musical muy lindo. Sal con tu mujer, sal con tu mujer. Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos y a la misma vez. Pero, no todo es color de rosas en el zoológico. La cebra no está contenta con esa vida de encierro y quiere irse a su ambiente natural. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Entonces una noche se escapa. La jirafa le dice al león: che Alex, la cebra se escapó del zoológico por un pozo. Entonces ellos la van a buscar, se meten en la estación de subte y acá conocen al mejor personaje de la saga, la vieja. Y si no es su personaje favorito es porque no vieron la 2, pero para eso falta. La cosa es que se reencuentra con la cebra y estaban por volver al zoológico, pero... ¡Mamma mía! los atrapan y los meten en una caja y los mandan a África, a ellos, a los pingüinos y a los monos. En el camino las cajas se sueltan y terminan en Madagascar. Y si la señora es mi personaje favorito, acá conocen a mi personaje menos favorito y a quien más odio en el mundo de la animación. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Ay, cómo odio ese lemur y el tema de mierda ese que canta. Y más lo odio en latino. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Y también lo odio en español de España. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Pero resolvamos esto como gente civilizada. Ustedes, ¿cuál prefieren? ¿Quiero mover el bote o yo quiero marcha, marcha? Dejen su voto en los comentarios y ya que están al pedo, péguenle una me gusteada al video y una suscribida al canal y una compartida y síganme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. En fin, yo lo odio en todos los idiomas habidos y por haber. Va, el león también lo odia y odia a todos los bichos que hay en la selva. Pero lo que más odia es que no haya carne para comer. Y acá va a pasar lo que era obvio que iba a pasar. El león se quiere morfar a la selva. Y también podría morfarse a la jirafa y al hipopótamo. Bueno, al hipopótamo no. El hipopótamo lo caga a palos al león. ¿Sabían que los hipopótamos cagan así? ¡Datazo! Síganme para más curiosidades bien curiosas sobre animales. La cosa es que Alex está negado a comerse a sus amigos y se aísla en la parte prohibida de la selva. Pero todo se soluciona cuando los pingüinos preparan sushi para que el león coma. ¿Puede un león sobrevivir a base de pescado? No lo sé. Si hay algún experto en zoología que está ahí, respóndanlo en los comentarios. La cosa termina con los 4 animales arriba del barco con intenciones de volver al zoológico, pero acá se viene mi chiste favorito de la película. ¿No deberíamos decirles que el bote no tiene gasolina? Nah. Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. Quiero mover el bote. Ay, qué personaje despreciable este lemur. Ojalá se muera. Entonces la cosa sigue en Madagascar 2. Ya no están en Madagascar. Nuestro cuarteto favorito de animales salvajes está hinchado de las pelotas de vivir en la selva. Entonces, a pesar de no tener pulgares, construyeron un avión para volver al zoológico. Pero con ese avión se caen en la sabana y quedan perdidos. Y ahí se reencuentran con el mejor personaje de la saga. Sí, la vieja que va a protagonizar su propia historia porque ella va a liderar a un grupo de turistas perdidos y los va a ayudar a sobrevivir y ya para el final se va a convertir en la líder de la tribu. Y si bien una vieja perdida en la sabana africana podría haber sido un peliculón, esta trata de otra cosa. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Nuestro cuarteto favorito de animales salvajes que no hacen nada de salvaje llegan a la sabana donde todos los animales viven juntos y nadie tiene miedo de que se los morfen. Acá cada uno hace la suya. La cebra se hace amigo de otras cebras, la jirafa se convierte en médico y el hipopótamo se va a poner de novio con un hipopótamo y van a tener una relación sexoafectiva.
Pero lo importante acá es el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. El león con sus papitos, el momento más emocionante de la trilogía. Mom and Dad? Mom and Dad? Mom and Dad? Yeah. My mom and Dad! I got a mom and Dad! My baby is alive! Dad! My son. Yo os digo que para mí es muy jodido que algo me afecte a nivel personal tantísimo, tío. Pero a secarse las lágrimas, amigos, porque vienen los problemas. El rival del padre de Alex le dice que para que Alex sea parte de la manada le tiene que ganar en batalla a otro león. Alex entiende todo mal y creen que es una batalla de baile y por eso reta al más grandote de la manada. Pero Alex, que es un cheto de ciudad, no tiene ni chance con el león ese y pierde. Entonces el león rival le dice al papá de Alex: o rajás a tu hijo o renunciás a ser rey. Y el tipo renuncia. Tomá. Y el rival queda como rey. Lo que pasa acá es que todo fue un plan del tipo para deshacerse del rey y del heredero del rey para tomar el poder e instaurar una dictadura. Sí, medio parecido al Rey León. Es una copia, una burda copia. Y como en el Rey León, acá empiezan los quilombos, porque durante el mandato del falso Scar hay una sequía. ¿Qué vamos a hacer?, preguntan los animales. Cagarnos a piñas para tomar lo poco que queda, dice Scar. Los más fuertes van a ganar y los más débiles se van a morir. Igual tranca palanca porque Alex y su padre rompen el dique que estaba obstruyendo el agua y salvan al pueblo. ¿Pero qué pasa con Scar? Bueno, acá vuelve a aparecer el mejor personaje a solucionar el problema. La cosa termina con todos felices y con la jirafa casándose con el hipopótamo. Ah, sí, porque se enamoran. ¿Sabían que las jirafas tienen que abrir las patas para tomar agua? Si quieren más curiosidades de animales, síganme en mi Instagram, curiosidades bien curiosas de animales de todo tipo y capaz que de planta-oficial. Entonces la cosa sigue y termina en Madagascar 3. Acá tampoco están en Madagascar. Nuestro cuarteto favorito de animales salvajes que viven en armonía a pesar de que uno se debería morfar a los otros tres, estaba viviendo muy contento en la sabana. Los monos y los pingüinos arreglaron el avión y se fueron a la mierda. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque los bichos extrañan el zoológico y también extrañan estar en cautiverio. Entonces se emprenden su viaje a Nueva York, pero antes pasan por Europa, específicamente por un casino donde también está el pelotudo del Lemur cantando otra canción de mierda. ¿Sabían que en realidad los lemures cantan así? Ya está a la venta mi libro, Curiosidades bien curiosas de animales y capaz que de plantas tomo 1. 700 páginas con todos los datos más fascinantes que te van a fascinar sobre el reino animal. Disponible en toda la librería de Latinoamérica Unida. La cosa es que acá en Europa aparece la villana de esta película, la Capitana Dubois. Una policía que colecciona cabezas de animales y justo a ella le falta la de un león. Así que Alex le viene al pelo. Ellos escapan, corren que se escapan y llegan a un tren donde hay varios animales de circo. Este tigre ruso, esta foca medio pelotuda y la jaguar representante de la comunidad furry. Bonita. Nuestro cuarteto favorito de animales salvajes que ya deberían estar muertos de hambre se van en el tren con ellos. Y para que los cirqueros los acepten, mienten y dicen que también son cirqueros. Este circo era muy famoso en el pasado y tenían un número estrella que era el tigre pasando por adentro de un aro. Pero un día pasó por un aro prendido fuego y como el tigre tenía aceite en el cuerpo, se prendió fuego. Desde ese día se traumó y nunca más hizo el show y el circo fue perdiendo popularidad. Hasta que un día el león le dice: dale, che, volví a hacer el truco. No, le responde el tigre. Dale, como amigo. Bueno, me has convencido, sabio león. Así vuelve el show. El león, la cebra, la jirafa y el hipopótamo son de repente expertos cirqueros y el circo triunfa y el león y la jaguar se ponen de novios. Y parecía que terminaba todo bien, pero aparece la villana, captura a nuestros amigos y los devuelven al zoológico. Y ellos deberían estar contentos porque es lo que querían, pero ahí se dan cuenta que la vida en cautiverio no es tan linda. Y algo sin embargo que noto entre la gente, parece que miraran diferente. Pues tranca palanca, amigo león, no vas a estar mucho tiempo en cautiverio porque el objetivo de Dubois no era capturarte, sino matarte. Bonita. Afortunadamente los cirqueros lo salvan y se lo llevan y todos juntos se van por ahí a vivir nuevas y desopilantes aventuras. La cagada es que terminan cantando esta canción de los
Esto fue la trilogía de Madagascar resumida así nomás. Ya resumí Madagascar, ya resumí Shrek, ya resumí la Era del Hielo. Entonces solo queda... ¿Qué señala? A ti. ¿A mí? El universo nos ha enviado al guerrero dragón. Pegale una me gusteada a este video si querés el resumen de Kung Fu Panda y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.